Y en lo que es el núcleo de la personalidad criminal, pues según Pinatel y Landecho, los 4 factores básicos son: el primero, el egocentrismo, la labilidad, la agresividad y la indiferencia afectiva. Estos como tal ya son la base o digamos el corazón, el núcleo de lo que es una personalidad criminal. Como les mencionaba, muchas características anteriormente, sí, pueden ir todas esas características mezcladas con estos 4 factores básicos, en los cuales nos van a llevar a una personalidad criminal. En el aspecto, pues, del egocentrismo, es aquella persona, pues, que, que no le va a importar la empatía, que no tiene empatía por los demás, que se cree superior que todos los demás, que solamente existe ella misma y nadie más. O sea, es una persona que solo va a pensar en sí misma, que no va a pensar en nadie más, ni lo social, ni lo familiar, sino simplemente en lo que él cree, en lo que él decide, en lo que él quiere. Es prácticamente lo que es una persona pues egocentrista. Entre mayor egocentrismo tenga un individuo, pues es más difícil que se aterrice y que logre ser empático y que logre tener pues a lo mejor la aceptabilidad social, porque es parte de una persona egocentrista, pues no va a tener prácticamente amigos, y si los va a tener, simplemente para él son amigos por interés. ¿Por qué? Porque de ellos va a lograr o va a tener un beneficio. Él va por un objetivo como tal y no es el objetivo de establecer una relación afectiva. Pero igualmente, pues la persona egocentrista sí va a tener a lo mejor cuestiones afectivas amorosas, pero siempre viendo por sus intereses propios, ¿no? En la parte egocéntrica siempre va a resaltar y siempre va a ser la que predomine. Y la parte 2, que es de los factores, que es la habilidad, es pues la facilidad de palabra, la facilidad de comunicarse, la facilidad de desarrollarse. La habilidad podemos decir ahora sí que sin ofender, a lo mejor puede ser algún político, algún estafador, eh, algún delincuente de cuello blanco. Todos esos tienen que tener la habilidad para poder eh, comunicarse y lograr ciertos objetivos. Les menciono, no digo que los políticos son personas criminales, pero es un ejemplo de la habilidad, porque un político para poder llegar al puesto que quiere, pues tiene que tener facilidad de palabra para convencer a la comunidad, a la ciudad, a pues su zona en la cual quiere gobernar, y pues necesita de esta parte para llegarles, ¿no? Para tratar de entrar en su mente y que pues, logre el voto con ello, ¿no? Y en la parte criminal, pues les menciono aquel estafador, pues necesita la habilidad para endulzarle, se puede decir así, el oído a la persona que va a estafar, y con esto que esta persona le dé o le proporcione pues, cuentas bancarias, le proporcione el dinero que él necesita. Es parte de lo que necesita una persona que tiene una personalidad criminal. Y en la número 3, pues la agresividad. Una persona agresiva, una persona que pues, tan fácilmente se va a los golpes, una persona que no le importa eh, golpear a otro con tal de obtener cierto beneficio, también es una parte en la cual pues va a ser llevar una personalidad criminal. Y en la número 4, la indiferencia afectiva. Mezcladas las 4 junto con la indiferencia afectiva, que es la parte en la cual no va a tener apego hacia nada, sino le va a dar igual, pues ponerse en los zapatos de los demás. El egocentrismo, la habilidad, la agresión y la agresividad y la parte de la indiferencia afectiva, los 4 componentes nos van a llevar a lo que es una personalidad criminal, ¿no? Estos 4, pues hay personas
que no llegan a ninguno, bueno, que les falta uno de los cuatro pasos, pero aún así los puede llevar a una personalidad criminal. Según Pinatel y Landecho, nos dicen que con tres de estas partes que tenga alguna persona, pues lo pueden llevar a lo que es la personalidad de un criminal. Y pues la personalidad criminal y la elaboración del perfil criminal. Eh, en este aspecto, bueno, en esta parte, el análisis de la personalidad criminal, pues nos dan que existen cuatro características de la personalidad de la conducta antisocial, pero estas características podemos decir que las podemos encontrar en cualquier persona, como les mencionaba, y no por eso estas se vuelven en delincuentes o porque hayan cometido un acto delictivo. Pues les mencionaba, a lo mejor siempre va a existir, podemos tener una persona egocentrista de pareja, pero no por eso se vuelve una persona criminal, porque simplemente es parte de su personalidad, pero no va a haber la parte biopsicosocial que va a hacer que se convierta en una persona como tal criminal, ¿no? Nada más va a tener la característica que es el egocentrismo. Y como tal, las personas antisociales, pues ya les mencionaba lo que es la parte egocéntrica, agresiva, la labilidad, de indiferencia afectiva, y eh, en esta parte, para concluir esta parte, el temperamento también es un factor muy importante dentro del desarrollo de las personas, que se ve influido por la genética, el ambiente, las experiencias que se van adquiriendo, y asimismo el temperamento refleja el estado de ánimo del ser humano ante cualquier situación emocional. Es lo que les menciono, que no nada más es tener estas cuatro características en cuanto a la personalidad de un perfil criminal, sino también va a influir lo que es el entorno social, sus estados de ánimo, eh, la genética. En cuanto a genética, ya sería meternos en cuanto a cuestiones de estudio, este, de estudios actuales que se van dando, que nos están diciendo que, pues a lo mejor un criminal, pues nace o un criminal se hace, también es otro aspecto que también nos están marcando ciertos autores, como Lombroso, que nos dice que pues hay ciertos rasgos físicos que nos llevan, según él, ciertos rasgos físicos nos determinaban si una persona era una persona criminal. Claramente, pues esa teoría está descartada porque pues para él una persona con una frente amplia, con orejas pequeñas, tal vez con el cuello corto, la cuestión de la nariz ancha, los ojos pequeños, factores físicos que él determinaba o que él realizó en cuanto a un estudio en un centro de reclusión, para él pues veía a todas estas personas parecidas con ciertos rasgos y decía que pues cualquier persona que tuviera estos rasgos, pues ya era una persona criminal, cuando pues, actualmente pues no es propio de que estos rasgos nos señalen que alguien ya es un delincuente nato, ¿no? Como él decía, sino simplemente que pues en ese momento a él le correspondió esa parte en la cual pues, tenían ciertas similitudes estos delincuentes. Entonces, tenemos que analizar la parte eh, social, la parte biológica y la parte de la psique, de la psicología, en la parte mental, más aparte el área conductual, el entorno en el que se vive, la personalidad que va adquiriendo, que va desarrollando a partir de sus vivencias, de cómo se desarrolla en el entorno, pues todo esto nos puede llevar a que una persona pueda ser o no ser una persona criminal o tenga una perfilación criminal.
puesto que, como les decía, una persona que es egocentrista, pero no tiene los antecedentes sociales, sino simplemente psicológicos, pues no se va a volver en un futuro o un delincuente, simplemente él va a vivir en su aspecto, en su mente, pues que es superior a los demás, pero no eso lo va a llevar a cometer algún hecho delictivo, ¿no? Para desarrollar un perfil criminal, uh, necesitamos, en cuanto a criminología, pues se utilizan diferentes métodos. Eh, Dentro de estos métodos, unos pasos o los pasos que nos marca como tal o, o da lo que es el FBI en los Estados Unidos, que se creó la Asociación de, pues, de Inteligencia para a, como tal crear los perfiles criminales. Más que nada ellos lo desarrollaron por cuestiones de asesinos en serie, pero esta cuestión pues ya no es propia nada más para la investigación de asesinos en serie y crear el perfil criminal de un asesino en serie, ¿no? Sino también el perfil criminal y los puntos que ellos nos dieron, que utilizaron para crear el perfil criminal de un asesino en serie, también se pueden reflejar para buscar el perfil criminal a lo mejor de un estafador, de un violador. No precisamente son propios de los asesinos en serie. Actualmente ya se toman para diferentes ramas en cuanto a buscar el quién y el por qué estás realizando ciertas conductas que van en contra de las normas o patrones socialmente establecidos. El número uno, o su primer punto que ellos dicen, que es la evaluación de la escena del crimen o lugar de los hechos. En este aspecto, si lo llevamos al aspecto de asesino en serie o algún homicidio, pues es desplazarse o llegar al lugar donde se realizó el acto y analizar, pues tratar de reflejar o tratar de pensar para un criminólogo, pues una parte importante de crear un perfil criminal, el intentar pensar como el criminal para poder descubrir el por qué se realizó ese tipo de acto, ¿no? En el aspecto también de a lo mejor de un estafador, igualmente es a lo mejor no la escena del crimen, pero sí la escena de los hechos, ¿no? A lo mejor creó una financiera en un edificio, tiene que dirigirse al lugar para analizar pues las posibilidades, cómo pagó ese lugar, investigar, pues claro, por todos los medios, quién es la persona que ha realizado este tipo de actos delictivos. El siguiente punto, que es el estudio victimológico. ¿Por qué? Porque no nada más se debe de estudiar al criminal o a la parte victimizadora. No nada más se debe de estudiar la parte que comete el hecho delictivo, sino se tiene que estudiar también la otra parte, que es la parte de la víctima. La víctima es de suma importancia realizar el estudio de la personalidad de la víctima, porque de ahí podemos deducir también muchas partes en las cuales por qué esta persona está cometiendo ciertos actos delictivos. En el aspecto, volvamos al ejemplo de un asesino en serie, pues la victimología, eh, estudiamos a la víctima con el afán de descubrir, pues a lo mejor qué tipo de vida llevaba, dónde comía, dónde vivía, dónde caminaba, muchos aspectos que se estudian de la víctima, ¿no? Y en el aspecto del ejemplo del estafador, pues a lo mejor estudiamos el nivel socioeconómico de las víctimas, por qué le dieron el dinero, qué necesidades tienen, qué buscaban, dónde viven, o sea, múltiples factores de cada una de las víctimas nos van a dar un punto más para determinar la personalidad de una persona criminal, ¿no? En la número 3 ya es la evaluación de los informes. ¿Por qué? Porque como tal, la persona que hace un perfil criminal no, no va a ser el mismo perito que va, que va a la escena
del escena del crimen o lugar de los hechos, ¿no? La persona que va a desarrollar un perfil criminal, ya sea psicólogo o criminólogo, tiene que recopilar toda la información de los peritos que estuvieron antes que él y que recabaron información del lugar para poder analizarla y con eso ya empezar a crear lo que es el perfil criminal, ¿no? Juntando los tres, tanto la evaluación de la escena como la de estudio de la victimología, como la evaluación de los informes, los tres en conjunto ya nos van a reflejar o la hipótesis de un posible perfil criminal. Eh, También se aplican diferentes técnicas de elaboración de perfiles criminales. ¿Por qué? Porque no todas son enfocadas hacia el mismo tipo de crimen, ¿no? No es lo mismo crímenes violentos y seriales que identificación del autor y eliminación de sospechosos. Entonces, para, para llegar a la conclusión de un perfil criminal, primero tenemos que analizar lo que son los crímenes violentos, que es una forma en la cual, como les venía diciendo, tiene que primero recabar toda la información, recabar todos los, acudir al centro o al lugar de los hechos. Con, este, con esto ya podemos ir a la segunda parte, que es tratar de buscar la identificación del autor y con esto ya empezar a eliminar posibles sospechosos. La creación de un perfil criminal pues ya nos va orillando a lo mejor que el individuo por lo que a lo mejor se encontró la huella de un zapato y pues ya nos dice que es una persona a lo mejor alta, una persona bajita, una persona que está mal de una pierna. Entonces ya vamos ir descartando ciertos posibles sospechosos. Puede ser a lo mejor un homicidio en una fábrica en la cual pues entran 50, 60 trabajadores con datos que se van recabando, entonces ya podemos ir descartando de todo el personal posibles sospechosos de ese hecho delictivo. Se tienen que crear o implementar técnicas de investigación con base en la identificación del tipo criminal. No es lo mismo utilizar una técnica de un ejemplo, el perito en criminalística, no es lo mismo utilizar la técnica a lo mejor de las brochas para material rugoso que todo para lo mejor material metálico. Entonces, tiene que haber ciertas técnicas para identificar cada tipo de perfil criminal. No nada más es homologar o desarrollar una para todos, porque pues, como decían los autores, no todos los, no todas las personalidades cada una es única y irrepetible, ¿no? No hay parecidos, no hay similitudes, no hay nada igual. Cada uno tiene su propia personalidad diferente. También tiene que provocar al agresor a través de los medios de comunicación. Es una técnica que utilizan a lo mejor en Estados Unidos más que en otros lados, pues, y más en asesinos en serie, empezar a provocar con darle el crédito a lo mejor a alguien más con el simple hecho de que el agresor o el victimario pues trate de salir un poquito a la luz para tener el reconocimiento y pues tener los interrogatorios necesarios o preparar interrogatorios ya sea posibles sospechosos, posibles testigos, e incluso el interrogatorio para la persona que cometió el acto delictivo. ¿Por qué? Porque, como mencionábamos, la personalidad criminal no va a ser la misma en un interrogatorio para una persona que tiene una personalidad introvertida que un interrogatorio para una persona extrovertida. ¿Por qué? Porque se tiene que abordar desde diferentes puntos para lograr obtener la información deseada. Una persona extrovertida, pues obviamente, posiblemente hable y hable y dentro de lo que logre uno hacer que hable, va a empezar a tomar uno fragmentos que nos van a llevar
a su propia, a su propio testimonio y va a ser diferente a una persona introvertida, todo lo contrario, pues se va a quedar callada. Entonces el interrogatorio como tal se tiene que desarrollar dependiendo la personalidad de cada individuo y la justificación de solicitud de otras pruebas. Para poder solicitar más pruebas dependiendo cada persona, pues tiene que justificarse, no porque el día de hoy se me antojó decirle quiero que le hagan la prueba de resonancia magnética al individuo, va a decir, ¿y por qué le vas a hacer esa prueba? Tenemos que justificar con hechos el por qué se necesita hacer cierto tipo de pruebas en cuanto al individuo o al criminal y el por qué esta prueba es importante para desarrollar su perfil criminal. Y en otro aspecto, ya teniendo la persona criminal, podemos vincular ciertos crímenes. A lo mejor el violador, teniendo pruebas, podemos darnos cuenta que esta persona que violó a una niña, no sé, en X pueblo, es el mismo que dentro de los informes de otro estado, otro municipio, también tiene las mismas similitudes con ese hecho en ese otro lugar, ¿no? Entonces, su perfil criminal, desarrollando su perfil criminal, podemos enlazar también incluso crímenes con otros lugares. Puede ser que el individuo era un camionero que viene desde la parte norte del país a la parte sur y pasó por esos pueblos y en cuanto a eso se tienen que ir, buscar otros posibles hechos delictivos y tratar de vincular, ¿no? En este aspecto, de esta forma nos ayuda el perfil criminal para determinar si una persona es o no es la autora de ciertos crímenes. Hay tres puntos en cuanto a la elaboración de un perfil criminal. El primer punto es el perfil del agresor, de agresores conocidos. En este aspecto se hacen perfiles psicológicos y el método es inductivo. Este tipo de métodos está basado en el estudio de casos para y a partir de ellos crear patrones de conducta característicos de esos agresores. En este perfil de agresores conocidos ya son personas que ya han sido anteriormente, pues a lo mejor puestas a disposición por algún delito en el cual no se le logró comprobar, ¿no? Pero ya tiene como tal el antecedente. Entonces, en este aspecto ya tenemos que utilizar un método más inductivo, ya hacerles sus perfiles psicológicos. ¿Por qué? Porque ya es una persona conocida como tal. Pero en dado caso, en el número dos, que son perfiles de agresores, igual conocidos, pero en esta técnica se le hace un perfil criminal o método deductivo. Este se desarrolla haciendo inferencia en base en el análisis de la evidencia psicológicas de la escena del crimen y se parte de lo general a lo particular. Este ya es más, pues observando, analizando el entorno para poder llegar al motivo principal, el por qué está realizando o por qué realizó cierta conducta criminal. Y esto pues nos va a ayudar la parte, se va a llevar en cuanto en apoyo con la parte psicológica y el perfil geográfico. Este está relacionado con las características físicas del lugar, podría llamarse perfil de la escena del crimen, ya que intenta generalizar la vinculación de las localizaciones de la escena del crimen con las probables residencias de un agresor desconocido. En este aspecto del perfil geográfico de un criminal, pues es de suma importancia debido a que, como les vuelvo a mencionar, el del camionero, eh, el perfil geográfico nos va a llevar a su ruta, los tiempos en los cuales estuvo en ciertos lugares y si está relacionado con más hechos delictivos en ciertos lugares, pues sí, ciertos lugares, ¿no? Y nos va a llevar hasta dónde
se han cometido los actos o los hechos delictivos. Entonces, el perfil geográfico es también de suma importancia para crear un perfil criminal, puesto que eh, el análisis de la geografía en la cual se desarrolla o en la cual se desarrolló el hecho delictivo, pues nos van dando la hipótesis de quién es el probable responsable de ciertas conductas delictivas. También en la parte del perfil criminal, la elaboración del perfil criminal, tenemos que llegar a la conclusión de crear lo que es el modus operandi y la firma del agresor o del posible, eh, la persona criminal. El modus operandi es el método que usa el asesino o para llevar a cabo un crimen. En este aspecto describe las técnicas, las decisiones que el asesino ha tenido que tomar y de esta evaluación sacamos información sobre cómo mata a nuestro asesino y qué características psicológicas se puede decir de este método. Planificador, inteligente, profesional, que se puede desarrollar, descuidado, perfeccionista, sádico. Es la forma en la cual, el modus operandi es la forma en la cual opera, el modo de operar. Aquí está enfocado en cuanto a asesinos, pero también se puede enfocar en cuanto a algún estafador, algún homicidio, bueno, igual homicidios, estafadores o incluso violadores también, porque es el modus operandi significa modo de operar, es la forma en la cual opera el criminal. Entonces, dentro del perfil criminal también se tiene que deducir su modo de operación como tal. Y pues la firma igual, la firma es el motivo del cual desarrolló el crimen y refleja pues lo que es la razón por la que los asesinos hacen lo que hacen. La firma nos da la información pues más profunda de lo que nos presenta o quiere decir con el crimen. La firma en cuestiones de un asesino en serie, digamos que en la firma es como un llamado del asesino, por qué está haciendo lo que está haciendo, ¿no? Qué es lo que está orillando a cometer ciertos patrones, ciertas cuestiones conductuales. Igual la firma no nada más la tienen, no podrías llamarse que es en cuanto a los crímenes, también la firma puede ser en cuanto a, como les menciono, a un estafador, un violador. ¿Por qué? Porque en cuanto a la firma, puede ser que tal vez el violador no besa a las chicas y a lo mejor nada más las somete y la violación a lo mejor no la hace con su miembro, sino la hace con algún otro objeto que introduce. Entonces, esta es parte de su firma, parte de la forma en la cual actúa y esto nos refleja el por qué actúa de esa manera. Entonces, es parte también de la elaboración de un perfil criminal. Entonces, seguimos como tal en cuanto a, permítame, trabo esto. Vamos a checar lo que es un caso. Supuestamente, en la historia hay, no sé si han escuchado hablar de pues múltiples asesinos en serie, actualmente más por el boom de las series, el boom de los documentales y que están surgiendo mucho esto de crear series, películas, documentales sobre asesinos en serie y pues existe más por el morbo de ver pues qué conlleva a ciertas personas a cometer ciertas conductas, ciertos actos. Y, pero pues los asesinos, las conductas delictivas han existido desde siempre, desde que el ser humano empezó a crear, a crear colonias. Y uno de los asesinos en serie, tal vez que se tiene una documentación más entre comillas, exacta, es
en lo que es Francia en la época medieval, eh, que era Giles de Montmorency Laval, que era el barón de Rice. Eh, él es, o se le nombró como uno de los asesinos en serie, el primer asesino en serie documentado, claro está, porque pues no sabemos si antes de él pues hubo múltiples asesinos en serie, que igual también se le menciona a algunos de alguna dinastía china, que igual también cometían actos delictivos, otras que se menciona que es posiblemente en Egipto, también Cleopatra, también se le ha tocado o tipificado un poco como con ciertos patrones de asesinos en serie, pero de uno de los comportamientos que está como tal documentado, porque existe la documentación como tal de esa época, de que fue Giles de Montmorency, que fue el primer asesino en serie documentado. Tenía alias que era Giles de Rice o Giles de Retz. Él nació en 1405 y él nació en lo que es Champtov-sur-Loire del Reino de Francia, cuando actualmente en ese tiempo pues todavía no era el país como tal Francia, sino era todo un territorio que pertenecía y era reinado por Francia. Él era de sexo masculino, él una persona heterosexual. Él estuvo casado en dos ocasiones, pero bueno, tuvo dos relaciones, en una de ellas se casó, que ya fue con Catherine de Tours. Eh, Ella era su prima. Desde ahí empieza un poquito la problemática con este personaje, debido a que él secuestra a su propia prima porque le gusta sus facciones, le gusta su persona, y lo que hace es secuestrarla, y como tenía un título de varón de la nobleza francesa, la secuestra y pues como todos sabemos, tienen sus propiedades de, de, de los títulos de nobleza que van teniendo, y la lleva a uno de sus castillos, de sus moradas, y ahí la encierra, la tiene encerrada en una torre. Cuando sus familiares de esa prima se enteran, intentan rescatarla, pues se encarga de ellos, los hace matar para que no rescaten a su hermana. Y pues ya con el tiempo, pues ella se va enamorando de él y procrean lo que es un hijo. La historia de este personaje es que él, al ser de la nobleza, él era de la época de Juana de Arco, y él era sumamente religioso, y pues creaba o invadía zonas, regiones aledañas a su territorio para crear más, pues un territorio más grande, un reino más grande, y era acompañante, este, pues como tal de Juana de Arco. Él era creyente de la ideología de Juana de Arco, y él era prácticamente su mano derecha. Cuando Juana de Arco fallece, o más bien dicho, la matan, él, antes de que la mataran, él estaba en unas tierras cercanas a donde la habían arrestado y le iban a matar, y él le pide, era sumamente católico, igual que Juana de Arco, y le pide a Dios que la salve, que la ayude. Lamentablemente, pues la matan, y él reniega en ese momento de lo que era la parte religiosa, y se empieza a meter más de lo que era la brujería en ese momento, el satanismo, y empieza a ir en contra de todo lo religioso. Su ocupación era militar, y pues la geografía, el lugar donde cometió los actos era en el reino, igual fue en el reino de Francia,
Él durante 8 años, por su jerarquía de varón de la nobleza, pues no le lograban hacer nada, no lo lograban comprobar. Dentro de lo que él utilizaba, las armas utilizadas eran las manos y objetos o artefactos en ese tiempo de tortura que utilizaban para torturar. Él fue nombrado mariscal de campo por su participación en la Guerra de los 100 Años en Francia, como les mencionaba, que era compañero de Juana de Arco, y sus principales víctimas eran niñas y niños que él pues obtenía, ¿no? Mediante el apoyo de sus sirvientes, de sus allegados. Dentro de los actos homicidas, él lo que realizaba era asesinaba, realizaba actos de brujería, de pedofilia, de tortura, de humillación. En cuanto a número de víctimas, se desconoce el número de víctimas debido a que este, realizó los actos en muchos lugares de, 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 Francia y no hubo un conteo como tal de las víctimas. La forma en la que él operaba, al principio él iba a los poblados cercanos a sus castillos, a sus moradas, él y su séquito de sirvientes, y ofrecía a los plebeyos que les dieran a sus hijos a cambio de darles una mejor vida. Entonces los, los pueblerinos o los residentes de esos pueblos, al no tener las condiciones necesarias para poder darles una mejor vida a sus hijos, les entregaban a sus hijos a él o a sus seguidores y se los llevaban a el castillo que estuviera más cercano. Y lamentablemente, pues los papás no volvían a ver nunca más a sus hijos. Aunque iban a tocar, a pedir informes, pues simplemente les decían que ya se olvidaran, que ellos estaban bien y que no regresaran más. Pero en algunos pueblos empezaron a ver esto como algo raro, algo malo, y ya no se los entregaban. Entonces ahí fue donde escaló su forma de delinquir, y lo que realizaban, empezaban a secuestrar a los niños. Los empezaron a secuestrar y se los empezaban a llevar a los castillos. Su forma, él lo que hacía era de que al secuestrarlos, los llevaba a los castillos, los empezaban a torturar, algunos que para él les agradaba sus facciones, su forma de ser, los violaba, y dentro de su locura, él tenía un brujo que realizaban actos de brujería, y según su testimonio o los testimonios que hay de esa época, que Satanás era parte de estos actos y que él decía quién debía morir y quién no. Y algunos, los más bellos que él decía, les cortaban la cabeza, los ponían en estacas y desfilaban con ellos en su salón, y mediante votación, él y su séquito, su grupo, determinaban cuál de esas cabezas era el más hermoso, el niño más agraciado. Y todo esto lo hacía en consecuencia de que Dios había abandonado a Juana de Arco y que Dios también había abandonado a él. Entonces él todo esto lo hacía por órdenes de los demonios de Lucifer, y era su parte de su alucinación por la cual cometía todos estos actos delictivos. Hubo en ese tiempo una época en la cual hubo se puede decir un sacerdote, un obispo, que empezó a escuchar los rumores de lo que sucedía y de los actos de brujería que realizaba, y realizó una investigación en la cual él, para que no fuera descubierto, mató al sacerdote. Esto llegó al sacerdote, al obispo, y esto llegó a oídos a sus superiores, los cuales se enojaron mucho por haber asesinado a una persona de la iglesia, de su iglesia,
y lo investigaron y descubrieron todas estas aberraciones y lo capturaron el 15 de septiembre de 1440 y lo sentenciaron a lo que era el ahorcamiento y él falleció el 26 de octubre de 1440 entre los 34 y 35 años, porque también no hay un, dentro de los archivos no saben la fecha exacta en la cual él nació. Entonces, su modus operandi de él, pues, como lo vemos, es mediante el abordar, engañar, y de ahí, pues, ya la forma del secuestro. Este caso, pues, nos marca una personalidad criminal un tanto narcisista, con problemas o trastornos psicológicos, incluso mentales, debido a que pues él, en su mente, él veía al demonio y era el que le marcaba, ¿no? Era más, su forma de ser era más religioso, el aspecto religioso. Pues este caso, como muchos que podemos seguir analizando, pues nos marcan que tanto hay un perfil, una firma, una forma de cometer el acto, y para poder desarrollar este perfil criminal se tuvo que analizar mucho desde su entorno social, familiar, psicológico, biológico, y todo esto lo conllevó a cometer ciertas conductas delictivas. Entonces, por lo cual es de suma importancia el determinar, analizar o crear un perfil criminal. Y claro, para crear un perfil o una personalidad, determinar una personalidad criminal, tenemos que ser objetivos como tal, buscar la objetividad sin tener que, que decir lo que, pues ahora sí que la cuestión personal. Y para concluir, pues el ser humano pues, ha delinquido desde principios de los tiempos y actualmente es la criminología, la ciencia que ha tratado de dar las respuestas satisfactorias socialmente y es una de las únicas que actualmente eh, pues busca el porqué de los hechos delictivos, busca el porqué ciertas conductas o ciertas personas cometen algunas conductas delictivas. Claro, la psicología también es de suma importancia y en conjunto tratan de determinar el por qué el ser humano o por qué ciertas personas crean ciertos patrones que los hacen llevar a una personalidad criminal. Actualmente sigue siendo inviable como tal o se podría decir que no inviable, sino sigue siendo hipotética nada más realizar un perfil criminal debido a que pues no es 100%, no nos va a decir 100% quién o por qué cometieron la conducta, ¿no? Sino nos va a dar posibles hipótesis sobre la personalidad de los individuos. Y pues a partir de la existencia de las escuelas como la clásica, que es becaria, como la positivista, que es Lombroso, se tratan de explicar lo que es la delincuencia y a partir de qué factores de índole biológico, psicológico, sociológico, dando presupuestos o posibles respuestas al porqué de los ciertos patrones de la conducta humana o qué vuelven o qué hacen que ciertas personas se vuelvan como tal delincuentes. Aún nos falta mucho como tal eh, en cada rama, en cada corriente, pues del pensamiento, en cada rama del humanismo, de todo esto para poder determinar o poder lograr eh, al 100% determinar el perfil de un criminal y decir, esta persona es una persona criminal, esta persona fue la que realizó el hecho delictivo. O sea, falta mucho, mucho camino por recorrer, mucho camino por estudiar, mucho camino por llevar, crear más técnicas, más formas de por qué ciertos patrones conductuales de ciertos individuos
y el por qué de estas personas, en qué momento se desarrolla, en qué momento se crea la mentalidad de cometer pues algún acto delictivo. Pues por el momento sería, estamos todavía a tiempo, eh, un poquito rápido para que lográramos abarcar todo lo del contenido y pues espero si alguien tiene alguna duda, alguna pregunta, alguna sugerencia, algún aporte más a la conferencia. Si no, pues le doy el micrófono a la maestra Erika y pues estoy en espera de sus posibles preguntas.